they're setting fire to the future of the internet. And the people who are in this room now, Edward Snowden, they're all the firefighters. de quien no hay que hacer mucha presentación, el exfuncionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el festival de South by Southwest este año, en donde aseguró que todo lo que hizo valió la pena y ahora se conocen más detalles de la cantidad de información y la calidad de información que recibió. Para analizar lo más reciente, lo que se conoce ahora, me acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Hidalgo, él es investigador del Cato Institute. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Y comencemos con lo que reveló el Washington Post, los documentos que tiene en su poder, que ha estado analizando y lo que revelan. Dicen, pudieron confirmar que hay por lo menos, en los documentos que ella recibió, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos interceptó unas 160,000 conversaciones electrónicas, correos, que incluyen fotografías, documentos, todo tipo de actividad íntima. También que fueron conversaciones entre el 2009 y el 2012 y que el 90% de los blancos de estas interceptaciones no eran blancos de las autoridades federales, es decir, no eran sospechosos de haber participado en actividades al margen de la ley. Juan Carlos, que la misma NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, el exdirector de inteligencia había dicho que Snowden no había tenido acceso a este nivel de información y ahora se confirma que sí. Sí, vemos que continúan este tipo de revelaciones. Recordemos que Snowden ni siquiera era funcionario del NSA, era un contratista de esta agencia, y por la calidad y la cantidad de información a la que obviamente tenía contacto, esto entonces revela una amplia preocupación sobre no solo la seguridad de esta información, sino por qué el gobierno federal, y esa es la misión final de Snowden, por qué el gobierno federal está de manera indiscriminada recolectando tantísima información de comunicaciones, no solo de extranjeros, que eso se supone que es su misión, sino de estadounidenses aquí en territorio estadounidense, y como estas últimas revelaciones demuestran, gente que no tiene ningún tipo de conexión con organizaciones terroristas, que no es sospechosa de organizaciones terroristas, simplemente que se metieron a foros de internet, se metieron a conversaciones en un momento equivocado y por lo tanto su información fue comprometida por la NSA. También hay una de las prácticas es eliminar la identidad de quien escribe el correo, y dice que en la mayor parte de los casos se eliminó, pero que hubo por lo menos en la información que encontraron que Snowden entregó a Washington Post, por lo menos 900 en donde se identificaba claramente quién era la persona. Si lee uno el artículo y lo que reporta ese periódico, la justificación que muchos analistas de seguridad del NSA daban para grabar la conversación o seguir la conversación de alguien era que eran mensajes que no se hacían en inglés y eso les hacía presumir que no eran estadounidenses. Claro, pero vemos cómo cada vez las justificaciones van variando. Recordemos que tan solo el año pasado James Clapper, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, en un testimonio ante el Congreso, él negó bajo juramento de que su agencia estaba recolectando información de manera indiscriminada sobre comunicaciones de estadounidenses. Esto fue antes de que salieran las revelaciones de Edward Snowden. Luego salieron las revelaciones de Edward Snowden, donde efectivamente la información que estaba recolectando la NSA era información de metadata de llamadas telefónicas, es decir, los números de teléfono y las horas en que se realizaban estas llamadas telefónicas. La NSA negó en ese momento que estuviera recolectando la información exacta, las conversaciones, que estuviera escuchando las conversaciones o recolectando la información sobre estos intercambios que se estaban dando a nivel telefónico y a nivel electrónico. Bueno, ya ahora vemos de que no es así, de que efectivamente la NSA está recolectando fotos, está recolectando chats, está recolectando documentos que se han venido intercambiando en internet y demás, de un 90% de estos documentos que pertenecen a estadounidenses que no son sospechosos de terrorismo. Esto por supuesto de que revela de que la NSA no ha sido transparente en sus declaraciones bajo juramento ante el Congreso, y segundo, de que claramente las garantías que han venido dando los funcionarios de la administración Obama de que hay que confiar en ellos, de que no se preocupen, confíen en nosotros porque todo es transparente, ciertamente no dan paso para esa confianza. Y cuando uno se pone a revisar qué es lo que hay, decíamos, fotografías, eran fotografías de familias, fotografías de niños, fotografías íntimas, correos personales. Leí hasta el caso de una mujer en Australia que sostuvo una relación con un individuo que decidió viajar a Afganistán a unirse a alguna organización. Nunca lo tomaron en serio los talibanes, él se devuelve a Australia, pero a ella eso le costó una investigación en Australia por parte de las autoridades. Claro, es que si uno ve la naturaleza de estas intercepciones, uno ve, por ejemplo, que si yo me meto a un foro de discusión sobre el Mundial de Fútbol,
Eso fue para que pongamos un ejemplo concreto. Si yo me meto a discutir el papel de Costa Rica en el Mundial y resulta que un sospechoso de terrorismo estuvo esa mañana en ese mismo foro de Internet comentando sobre el Mundial, entonces ya la NSA puede entrar a mis correos, puede entrar a mis comunicaciones y interceptar todo tipo de comunicaciones que yo obtengo y de documentos. Por eso es que es tan tenebroso. En Estados Unidos existe una enmienda constitucional, la cuarta enmienda, que prohíbe, que precisamente su misión es evitar de que el gobierno federal realice este tipo de búsquedas y de análisis tan compresivos de las comunicaciones de los estadounidenses sin un tipo de garantía judicial. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, muchas gracias por estar nuevamente en Directo USA.